Buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga a todos en esta noche. Hoy hoy es domingo 19 de octubre del año 2025. Y pues una vez más, hermanos, vamos a transmitir, hermanos, esta clase en su programa, El Varón Siguiendo a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Un abrazo para todos, mis hermanos, mis hermanas. Pues vamos a continuar con nuestro estudio general. Bueno, el tema general que estamos tratando es predicando el Evangelio conforme a las Santas Escrituras. El propósito, hermanos, de estas clases, de estos estudios, pues es de hacer conciencia, hermanos, a la hermandad, de hacer conciencia a cada cristiano, a cada cristiana, de salir a las calles, hermanos, y llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, cumplir así el mandamiento de Dios, cumplir así la gran comisión. Hermana Yolanda, bienvenida, hermana, Dios la bendiga, buenas noches, bendiciones, hermana, qué bueno que está aquí conectada, hermanas, en su programa, El Varón Siguiendo a Dios. Pues gracias a Dios, hermano, estaba yo un poquito preocupado porque venía yo viajando ahorita de la ciudad de Álamo, Veracruz, y pensé que, hasta dudé que llegara yo a tiempo para exponer la clase. Como me quedé sin carro, man, sin auto, mi auto me lo chocaron hace 8 días. Hace 8 días me chocaron la camioneta a las 3 de la mañana, ahí estacionada. Una persona se estrelló con mi carro y ahorita está en el taller. Pero gracias a Dios que sí pude llegar a tiempo, hermano, para estar aquí con ustedes en nuestro programa, El Varón Siguiendo a Dios. Hermano Josué, buenas noches, hermano, Dios me lo bendiga. Bendiciones a usted y a la familia, un abrazo para ti y todos los tuyos. Pues bendito y alabado sea el nombre de este Señor, hermanos, que tenemos la oportunidad una vez más de seguir con esta clase, predicando el Evangelio conforme a las Santas Escrituras. Pues antes de empezar nuestra clase, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Y pues les invito a orar, hermanos. Hermana Juanita, buenas noches, hermano, Dios la bendiga. Bienvenida a su programa, El Varón Siguiendo a Dios. Oremos. Gracias te damos, Santísimo Dios y Padre Celestial, en esta maravillosa noche, Padre, porque tú haces posible en nuestras vidas el poder servirte, Señor, porque tú eres quien das el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre y queremos, Señor Santo, que nos uses como instrumento de tus manos, tanto en la vida práctica, Señor, como en la vida laboral, así como también, Padre, en estas exposiciones que tenemos de tu palabra, para poder, Señor Santo, aprender cada día más de ti, Señor. Por eso, Dios, te pedimos y te suplicamos que nos ayudes en estas presentaciones de tu palabra para que podamos alcanzar muchos corazones, Señor. Corazones nobles, corazones sinceros, corazones, Padre, que estén dispuestos, oh Dios, a inclinar hacia ti, Padre, su oído, su entendimiento, Señor, y de esta manera, Padre Celestial, poder así alcanzar esas almas que tienen hambre y sed de ti a través de la predicación del Evangelio. Bendice tu iglesia, Padre Celestial, hasta el último rincón de la tierra donde tu nombre es alabado y glorificado, para que estos estudios puedan ser proyectados, Señor, en diferentes lugares, Padre, y si es posible, Señor, puedan ser traducidos a diferentes lenguas, y de esa manera, Padre Celestial, muchos puedan despertar su conciencia, Señor, de ver la necesidad, Padre, de estar preparados para compartir el Evangelio a toda criatura. Sabemos, oh Dios, que es grande el trabajo, la obra, y que los obreros siempre han sido pocos, Señor. Pero te pedimos que tengas piedad de los que ya estamos en la lista, Señor, como obreros, para que llevemos a cabo la obra, Padre, como tú lo demandas en tu palabra. Por eso, Dios, te agradecemos este programa del Varón Siguiendo a Dios. Te pedimos tu bendición por nuestros hermanos, nuestras hermanas que ministran este programa, así como de todos los colaboradores, Señor, que hemos sido invitados para trabajar, para colaborar, Señor, con los mensajes, con los estudios, para que todos y cada uno, Señor Santo, podamos exponer, Señor, esa verdad que necesitamos para
salvación y para nuestra edificación. Te lo pedimos estas cosas y las suplicamos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a cantar alabanza, hermanos, caminando sin parar. Vamos a cantar esa alabanza, hermanos. Caminando sin parar. Recordemos, hermanos, que hay que caminar, hermanos. Como dice Jesús, id. Para ir a predicar hay que caminar, hermanos. Así que vamos a cantar esa alabanza caminando sin parar. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el evangelio de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios por el don de predicar. Gracias Dios por el don de predicar la salvación. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el evangelio de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios por el don de predicar. Gracias Dios por el don de predicar la salvación. Amén, hermanos. Maita Juanita, Dios la bendiga, hermana, bienvenida. Aquí tenemos también a nuestro hermano José González desde Chaparral, Nuevo México. Dios bendiga, hermano José, bienvenido, hermano. Hermanita Esther Torres, buenas noches, hermana, Dios la bendiga. Bendiciones a toda la familia, a su hermanita Dafne Flores, bienvenida, hermana. Dios la bendiga, saludos, bendiciones a todos. A nuestra hermanita también Ubalde, por ahí bien, hermanita Ubalde, a ver dónde encuentro ahí la... Laura Zapata Ubalde, Dios la bendiga, hermanita, un abrazo ahí para todos mis hermanitos ahí de Nuevo Laredo. Dios la bendiga, hermanita Laura. Pues vamos a pasar nuestra clase, hermanos. El tema general, como comentaba en ese momento, que venimos tratando, hermanos, ya esta es la séptima clase, la clase número 7. El tema general, hermanos, es predicando el evangelio conforme a las santas escrituras. La clase que vamos a ver hoy, hermanos, de manera específica, es que conforme a las santas escrituras no debemos bautizar a nadie sin creer el evangelio. Ese es el punto que vamos a tratar, el tema específico, hermanos, en esta noche, ¿sí? No debemos bautizar a nadie sin creer en el evangelio. Nosotros, hermanos, nosotros como cristianos, como la iglesia del Señor, hacemos mucho énfasis, hermanos, en el bautismo para salvación. Y ese énfasis, hermanos, es una actitud correcta que hemos tomado de las Santas Escrituras. Y siempre hemos afirmado que si no hay bautismo, no hay salvación. Y lo afirmamos de esa manera, hermanos, porque la Escritura, hermanos, así nos lo enseña. ¿Sí? Así nos muestra la Escritura que no puede haber salvación sin bautismo. Pero el asunto es, hermanos, que y debemos de tener cuidado porque a veces, ¿sí? Si nos descuidamos, hermanos, puede que llevemos a alguien al bautismo sin creer el evangelio. Y me acuerdo, hermanos, yo creo que ya les platiqué aquí, hermanos, esta historia, esta anécdota que me pasó allá en Nuevo Laredo, precisamente en Nuevo Laredo, ¿verdad?
allá con los hermanos Rada, que andábamos predicando allá en Nuevo Laredo, y nos encontramos un pastor, hermano. Bueno, más bien, él nos encontró a nosotros. Nosotros estábamos ya ahí en la tienda tomando unos refresquitos, allá estábamos ya cansados, tanto caminar en la carretera esa federal que va para Piedras Negras. Y hay muchos yonques ahí, hermano, casi nadie nos escuchaba la palabra. Pero ya cansado ahí de caminar buscando a quién hablar el evangelio. Ahí sentado, hermano, estábamos tomando refresco, y como yo siempre acostumbraba una mochilita, hermano, atravesada con mi mochilita, mi Biblia y mis cuadernos ahí de estudio, y unos folletos que nos dio hermano Francisco Rada. Uh, eh, y andábamos, hermanos, mi esposa andaba conmigo, y el hermano Julián Arbizo, que predica en Cerro Azul, y su esposa también andaba ahí. Los dos parejas nos vimos allá a evangelizar, en esa carretera. Ahí nos puso el hermano. Y ya estábamos ahí sentados, hermanos, tomando un refresco, cuando de repente sale una persona de la tienda con su bolsa de mandado, y de repente nos ve sentadita ahí en la banqueta, hermanos, y nos pregunta, ¿qué venden? Y yo le contesté, le digo, nada, no vendemos nada, pero andamos ofreciendo algo especial y gratuito, le digo. Y me dice, ¿qué cosa? Le digo, la salvación en Cristo. Cuando le dije eso, la persona me dice, hermano, yo también soy pastor. Dice, fíjate que no hay otra cosa mejor que la salvación en Cristo. Cuando me dijo que era pastor, yo le pregunté y le dije, lo felicité y le dije, qué bien, mucho gusto. Digo, y cuéntame, ¿cómo te hiciste cristiano? Yo así le dije, más. Acuérdense que uno de los pasos, hermanos, de evangelismo es preguntar si son cristianos. ¿Es usted cristiano? Cuando yo le pregunté, hermanos, ¿cómo te hiciste cristiano? Él me comenzó a platicar. Me dijo que cuando él era un chamaco salamero, dice que vio ahí que había un montón de gente reunida, y dice que se acercó a ver qué cosa había ahí, qué regalaban o qué hacía la gente ahí. Y dice que encontró a un pastor bautizando gente. Estaba bautizando gente y otro, hasta que ya terminó de bautizar a varios ahí, que preguntó el pastor y dijo, a ver, si hay alguien más por aquí que quiera ser bautizado, que aproveche, que estoy yo aquí adentro del agua. Y me dice este pastor, ¿y qué me meto yo, hermano? Y desde entonces me bauticé y soy cristiano. Cuando me dijo eso a mí, yo me puse serio, hermanos. Y le dije, ya me preocupaste. Y me dice el pastor, ¿por qué? Le digo, porque por lo que dice la escritura. Y me preguntó él, hermano, ¿y qué dice la escritura? Y buscamos, hermanos, en la escritura ahí, Primera de Corintios, hermanos, 1:17. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjense, hermanos. Y yo le pregunté al pastor, le digo, disculpe, ¿a qué no lo envió Cristo al apóstol Pablo? Cuando el pastor se quedó viendo la escritura, dice, no, pues no lo envió a bautizar. Yo le dije, exactamente. Jesús no mandó a que ese pastor te bautizara. ¿A qué lo mandó Jesús al apóstol Pablo? Se quedó viendo la escritura y dice, no, pues a predicar el evangelio. Exactamente. Ese pastor que te bautizó, Cristo no lo mandó que te bautizara. A ese pastor lo mandó que primero te predicara el evangelio, para que entonces puedas ser bautizado. Eso significa que tu bautismo es un bautismo sin evangelio. Y si tienes un bautismo sin evangelio, entonces tienes un bautismo sin salvación. Tienes un bautismo sin perdón de pecados. Tienes un bautismo sin nuevo nacimiento. Cuando le dije eso, hermanos, porque le dije a este pastor, eso significa que tus pecados siguen ahí y están condenando tu alma. Cuando le dije eso, hermanos, él traía una gorrita, se quitó su gorrita, se rascó la cabeza, hermanos, y me dice, a la mecha, hermanos, ya me preocupaste a mí también.
Lamentablemente, hermanos, hace rato no pudimos predicar el Evangelio, pero él conoce el local de la Iglesia de Cristo, ahí donde predica nuestro hermano, bueno, donde está a cargo de su hermano Manuel Rada. Y lamentablemente no fue, hermano, porque ahí teníamos predicaciones por las noches, también había predicaciones ahí por las tardes. Este pastor quedó de ir, hermanos, y no fue. Yo estoy seguro que si hubiera ido este pastor, hermanos, y hubiéramos estudiado el Evangelio, este pastor se hubiera bautizado conforme al Evangelio. Y fíjense, hermanos, que yo he escuchado esta frase, y quizás, hermanos, no recuerdo, pero lo más seguro es que yo también lo haya dicho, hermanos, más de una vez, cuando estamos dentro del agua, hermanos, y vemos un montón de gente ahí viendo el bautismo, y quizás hemos dicho lo mismo, hermanos, si alguien más quiere aprovechar, quiere ser bautizado, que aproveche que estoy aquí adentro del agua. A lo mejor usted como predicador, quizás en alguna ocasión también lo dijo, o lo hizo. Y saben, hermanos, quizás yo, hermanos, hablando de mí, yo, Orlando Córdoba, pues yo estuve predicando en la primera vez, hermanos, que estuve predicando, que me fui de predicador, hermanos, estuve allá en Tixcáncal, Yucatán. Yo no sé, hermanos, a cuántos bauticé allá sin creer realmente en el Evangelio. Que nada más estaba yo entre el agua y quizás le dije lo mismo. A ver, que alguien que quiera ser bautizado, que aproveche que estoy aquí adentro. Y como alguien se metió a bautizarse, nomás lo bauticé sin predicar el Evangelio, hermanos. Y si no le prediqué el Evangelio, esa persona no creyó en el Evangelio. Se bautizó sin el Evangelio. Estuve predicando, hermanos, levantamos una obra en Nacajuca, Tabasco. Se llama Fraccionamiento La Selva. Yo no sé, hermanos, también en ese lugar, a cuántos bautizaría yo, hermanos, sin creer en el Evangelio. Luego estuve en Aguadulce, Veracruz. Y yo no sé también ahí, hermanos, si a más de uno haya yo bautizado, hermanos, sin creer en el Evangelio. Luego de Aguadulce me vine aquí a Cerro Azul, Veracruz. Yo no sé si en Cerro Azul, hermanos, haya bautizado a más de uno sin creer en el Evangelio. Solamente por decirle al montón, si alguien quiere ser bautizado, que aproveche que estoy aquí adentro. Luego de Cerro Azul, hermanos, me vine a Tuxpan. Y de Tuxpan me fui a Coatzintla. De Coatzintla me vine aquí a, ¿cómo se llama? A Tihuatlán, donde estoy ahorita predicando, a Tihuatlán, Veracruz. Pero hermanos, yo no sé, hermanos, no lo sé y tampoco lo voy a negar, hermanos. Pero estoy seguro que a más de uno quizás bauticé, hermanos, sin que creyera en el Evangelio. Solamente por invitarlos a que se bauticen, hermanos. Pero eso, hermanos, es preocupante. Preocupante para mí, hermanos, porque quizás hice algo que no estaba conforme a las Escrituras, de bautizar a alguien sin creer en el Evangelio, hermanos. Pero este estudio, hermanos, este estudio precisamente es para que hagamos conciencia, hermanos, de que si vamos a predicar el Evangelio, pues lo hagamos conforme, hermanos, a las santas Escrituras. Por eso nuestro estudio de esta noche se llama Conforme a las santas Escrituras. No debemos bautizar a nadie sin creer en el Evangelio. A ver, déjenme saludar aquí a mis hermanitos, mis hermanitas. A ver, aquí tenemos más aquí. A Vane Flores ya tenemos. A ver, Maricela Gutiérrez. Dios la bendiga, hermana. Master Torres, hermana Ana Medellín. Dios la bendiga, hermana. Buenas noches. Hermana Linda Castro. Dios la bendiga, hermana. Hermana Esther dice que compartan, mis amados hermanos, para que más personas se acerquen, ¿verdad? Más Torres dice, a Jesús Manuel González, dice, le saluda el hermano Jesús Manuel González de Agua Prieta, Sonora. Dios le bendiga, hermano Jesús. Hermano Rubio Chávez, buenas noches, mi hermanito Orlando, Dios le bendiga. Hermano Rubio, Dios le bendiga, hermano. Un abrazo ahí para todos. Un abrazote ahí para todos, hermanos. Dios me los bendiga. Pues bien, hermanos, vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38. De ahí hemos tomado, hermanos, este
este punto, este tema específico, hermanos, de que no debemos bautizar a nadie sin creer en el Evangelio. Sí. Bueno, Encarnación Rodríguez, Dios le bendiga, hermanos. Saludos y bendiciones para toda la audiencia. Así sea, hermanos. Dios lo bendiga, hermanos. Bienvenido a su programa, El Varón Siguiendo a Dios. Hechos 8, hermanos, versículo 35 al 38. Dice las Santas Escrituras: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fíjense, hermanos. Esa historia, hermanos, nos muestra las Santas Escrituras que Felipe le anunció un mensaje especial. Le dio un estudio especial, hermanos. Ese estudio se llama el Evangelio de Jesús. Así se llama el estudio, hermanos, según el versículo 35. Pero resulta, hermanos, que al oír el Evangelio de Jesús, al oír este estudio, este eunuco pide ser bautizado. Pide el bautismo, hermanos. ¿Por qué pide el bautismo? Bueno, porque el bautismo es la obediencia específica del Evangelio. Para morir con Cristo, ser sepultado con Cristo, resucitar con Cristo. Por eso pide el bautismo. Pero Felipe, hermanos, le dice en el versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, si no crees de todo corazón este Evangelio, de nada sirve que te bautices. No debes de ser bautizado si no crees. Si crees, sí puedes ser bautizado. Este hombre, hermanos, confiesa, hermanos, diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, confiesa, hermanos, que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso, hermanos, entonces paran el carro y lo bautizan. Fíjense, hermanos. Ahora, miren, hermanos, es importante que nosotros tengamos definido el Evangelio, hermanos. En esos estudios que hemos estado presentando, hermanos, hemos tomado muchos textos, quizás son repetitivos, hermanos. Pero créame, estos textos repetitivos que tenemos en estos estudios es lo que nos va a enfocar más específicamente al tema del Evangelio, hermanos. Miren, el Evangelio es poder de Dios para salvar ¿a quiénes? Dice: a todo aquel que cree. Así dice Romanos 1:16. Vamos a Romanos 1:16 más. Dice nuestro texto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La pregunta es: ¿a quién salva ese poder de Dios? A todo aquel que cree. Es decir, que cree el Evangelio más. ¿Lo ven? Por eso es importante tener definido el Evangelio. Según el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 8, versos 35 al 38, el texto que leímos, se necesita creer el Evangelio de todo corazón. Es lo que Felipe dijo, hermanos, en el versículo 37. Si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Para ser bautizado se necesita creer de todo corazón, hermanos, el Evangelio. Para ser bautizado, hermanos, se necesita creer que Dios levantó a Jesús de los muertos, hermanos. Eso dice Romanos 10:9. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que para ser bautizado, hermanos, necesitamos creer de todo corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús. Para poder ser bautizado, hermanos, se necesita creer en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Eso es lo que nos dice Colosenses 2:12. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice nuestro texto: sepultados con él en el bautismo
en el cual fuisteis también resucitados con él. Y noten esto, hermanos. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando dice mediante la fe, hermanos, es mediante el creer, hermanos, en el poder de Dios. Fíjense, hermanos. Ahora, el Evangelio, hermanos, es el mandamiento que Jesús vino a cumplir de su Padre. Ese es un texto muy especial, hermanos, que yo he encontrado algo maravilloso en este texto, hermanos, y casi en todos, no sé si se han dado cuenta, casi en todos los estudios presento este texto, hermanos. Sí, casi en todos, no digo que todos, pero casi en todos. Es Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, hermanos, donde Jesús dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjense. Jesús dice, hermanos, que Él recibió un mandamiento especial de su Padre, hermanos. ¿Cuál mandamiento? El de venir a este mundo y poner su vida. ¿En dónde puso su vida? En la cruz. Pero no nada más vino a poner su vida, dice que también la vino a tomar. ¿De dónde la volvió a tomar, hermanos? Pues de la tumba resucitando, hermanos. Así que, miren, hermanos, para Jesús no fue fácil, hermanos, como hombre, morir, hermanos. No fue fácil para él. Nosotros así hablamos de la muerte de Cristo y de su resurrección como si hubiera sido algo simple, hermanos. No, hermanos. Miren lo que dice allá Mateo 26, hermanos. Vamos a leer el versículo 37 al 44. Pónganle cuidado, hermanos. Mateo 26, versículo 37 al 44. Dice la historia aquí. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, Jesús, para poder morir por usted y por mí, hermano, él se entristeció, él se angustió, hermanos. Entonces Jesús les dijo a sus apóstoles, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjense, quedaos aquí y velad conmigo. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, Jesús vino en carne, hermanos. Hay un texto muy, casi no lo uso, hermanos, en los estudios, pero tiene mucha enseñanza. Es Romanos 8, versículo 3. Ese texto dice, hermanos, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne, hermanos. Es decir, lo envió en carne. Cuando Jesús dijo aquí, hermanos, el espíritu está presto, pero la carne es débil, no estaba hablando de Pedro porque se había dormido, hermanos. Estaba hablando Jesús de sí mismo, hermanos. De sí mismo. Él se sentía débil como carne, hermanos, y por eso se entristeció, por eso se angustió, hermanos. Sí. A veces nosotros decimos, pero Jesús era Dios. Pero Él no vino como Dios, vino como carne. Si Él hubiera venido como Dios, ¿a poco Dios muere? Pues no. Si Jesús murió en la cruz, hermanos, es porque vino en carne, como dice allá Juan 1:14, que ese texto sí lo uso mucho en el evangelismo, que de aquel verbo fue hecho carne. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dijo, hermanos, a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil, estaba hablando de él, de sí mismo, hermanos. Dice el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo, ¿qué cosa, hermanos? Las mismas palabras.
Ahora, por qué eran estos ruegos, hermanos? ¿Por qué Jesús oró 3 veces y diciendo lo mismo, hermanos? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, que yo no beba esta copa. Porque su carne, hermanos, como todos nosotros, era débil, hermanos. Por eso se entristeció, por eso se angustió. Para Jesús no fue fácil, hermanos, dar su vida, poner su vida y volverla a tomar, hermanos. No fue fácil. Nosotros sí, quizá lo predicamos así de fácil, pero no fue nada fácil, hermanos. Si le ponemos un cuidado, más detalle, hermanos, a este asunto, vamos a darnos cuenta que no fue nada fácil para Jesús morir por nuestros pecados, hermanos. Aunque lo hizo voluntariamente, Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Así dijo Jesús en Juan 10:18. Ahora, vamos a leer Lucas 22, versículo 39 al 44. Fíjense cómo lo presenta Lucas aquí, hermanos, esta misma historia. Pero con otras palabras, dice Lucas 22:39, y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oigan bien, hermanos, aquí Lucas dice que en agonía, hermanos. Es como algo que está ya casi agonizando, hermanos. Mateo dice, hermanos, estaba en angustia y triste, ¿sí? Hasta la muerte. Pues Lucas dice, hermanos, que Jesús estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor, hermanos, como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. ¿Se imaginan cuánta angustia tuvo Jesús para morir, hermano? Jesús no nomás fue así, así muere, así como cualquier cosa. No, hermanos. Jesús, antes de morir, hermanos, sufrió, hermanos. Sufrió. ¿Se dan cuenta, hermanos? No fue nada fácil para Jesús, como hombre, como carne, hermanos, morir por nosotros. No fue fácil para él cumplir el mandamiento de poner su vida, hermanos. Efesios 2:8, hermanos, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no fue una muerte común, hermanos. No fue una muerte cualquiera. Pablo enfatiza, hermanos, aquí que la muerte que tuvo Jesús es una muerte de cruz. Es decir, fue la peor muerte que pudo haber recibido Jesús, hermanos. Siendo Jesús como era, inocente, hermanos. Justo, santo, inocente. Así lo presenta Juan y Pedro, hermanos, allá en la segunda vez que se predica el Evangelio en Hechos 3, capítulo 3 y capítulo 4, hermanos. Pues miren, hermanos, por eso el escritor a los Hebreos habla, hermanos, de lo que padeció Jesús en su ruego, hermanos, allá en Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice aquí, hermanos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Sí, hermanos. Ahora, este evangelio, hermanos, tiene que ser predicado para que la gente lo oiga, hermanos. Sí. Para creer el evangelio se necesita predicarse. Por eso el primer mandamiento que Jesús dio después que resucitó fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan y digan al mundo quién soy. Vayan y díganles qué hice por ellos. Vayan y digan qué necesitan ellos para ser salvos. Es lo que Jesús dijo, hermanos. Ahora, allá en Romanos 10, vamos a Romanos 10, por favor, versículo 11 al 17, hermanos. Dice Romanos 10, versículo 11 al 17. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego,
Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pero entonces vienen los cuestionamientos, hermanos. ¿Cómo, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, no podemos invocar a alguien si no creemos en alguien. ¿Cómo invocamos a alguien si no hemos creído? Y sigue el cuestionamiento. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo voy a creer en algo si nunca he escuchado nada? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que abra su boca para que les predique? Ahí está el asunto, hermanos. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero bueno, dice, más no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, hermanos, no todos van a obedecer al Evangelio. Bueno, pero a nosotros no se nos manda, hermanos, a la gente que prediquemos obedezcan todos el Evangelio. A nosotros se nos manda que prediquemos el Evangelio para que la gente lo oiga, lo crea y ya tome su decisión si quiere obedecerlo o no. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia del Señor. La responsabilidad es abrir nuestra boca, hermanos, para predicar el Evangelio. Ahora, se necesita creer el Evangelio para no ser avergonzado, dice el versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Se necesita invocar el nombre del Señor para ser salvo. Es lo que dice Romanos 10, versículos 13 y 14, 12 y 13. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Se necesita creer, hermanos, para invocar el nombre del Señor. Es lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, para poder invocar el nombre del Señor, primero tengo que creer. Ahora, pero para poder, hermanos, creer, pues necesito oír. Se necesita oír el Evangelio para poder creer, hermanos. Porque dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, se necesita predicar, hermano, el Evangelio para que alguien lo oiga. Porque dice el texto, ¿y cómo oirán sin haber quienes prediquen? En resumen, hermanos, fíjense. Hemos sido enviados a predicar el Evangelio. En Marcos 16:15, Jesús dijo, id. En la palabra id está el mandamiento de ve a predicar. Tienes que ir por todo el mundo. Y la predicación, hermanos, específicamente, hermanos, hay un mensaje mandado aquí en Marcos 16:15, hermanos. Lo que debemos de predicar es el Evangelio. Es un mensaje específico, que de hecho fue el primer estudio que tuvimos, creo, aquí, hermanos, la predicación conforme a las Santas Escrituras. El primer estudio que vimos fue que según las Santas Escrituras, hermanos, el mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje específico. Es un mensaje específico, hermanos. Y vimos 3 puntos. Presentar quién es Jesús, presentar qué hizo Jesús por nosotros y presentar, hermanos, lo que Jesús nos pide a nosotros. Y lo que nos pide es que oigamos el Evangelio, lo creamos, nos arrepintamos, confesemos y nos bauticemos. Ahora, este texto, hermanos, de Marcos 16:15, sacando un resumen, hermanos, nos damos cuenta que nosotros hemos sido enviados, hermanos, a predicar. Y específicamente Jesús dice, lo que tenemos que predicar es el Evangelio. El Evangelio. No otro mensaje, hermanos. Más adelante vamos a tener un estudio, hermanos, que está basado en Hechos 11,
Precisamente, hermanos, cuando el ángel le dijo a Cornelio, manda a llamar a un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Cuando él venga, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Eso es, eso estuvimos a tener también, si Dios quiere, hermanos, para que nos demos cuenta que las palabras que hay que hablar en el mensaje del Evangelio son palabras que van a hacer salvo a la persona, hermanos. Ahora, dice Jesús, el versículo 16, el que creyere, es decir, el que creyere el Evangelio, hermanos. El que creyere el Evangelio tiene que obedecer el Evangelio. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado. Como resultado dice, será salvo. Es decir, tendrá la salvación. Por eso, hermanos, miren, se necesita el Evangelio de Cristo, hermanos, para que llegue la fe a toda criatura y de esa manera pueda ser bautizado para ser salvo. Tenemos el texto de Romanos 10:17, hermanos. Y quiero que analicemos un poquito este texto, hermanos. Porque dice, bueno, la Reina Valera 60, hermanos, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quizás, hermanos, algunos de mis hermanos, algunos de ustedes como mis hermanos en Cristo, quizás no les gusta que le hagamos una crítica, hermanos, a esta versión de hermanos, Reina Valera 60. Pero a veces es bueno, hermanos, es bueno hacer una crítica porque aquí, hermanos, en esta versión Reina Valera 60, dice aquí que la fe viene por el oír y el oír, el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos oír la palabra de Dios, globalizamos, hermanos, el Evangelio, hermanos, como si fuera el todo. Pero el texto original, hermanos, no lo abarca como el todo la palabra de Dios, hermanos, lo especifica. Lo especifica, hermanos, hacia el Cristo. Ahí en el estudio que les publiqué ahí, hermanos, en el grupo de Messenger del varón siguiendo a Dios, ahí le puse, hermanos, el bosquejo que estamos viendo ahorita aquí. Ahí publiqué, hermanos, copié, ¿verdad? El texto del griego interlineal. Y lo voy a leer, hermanos, así como aparece ahí, hermanos. Así como aparece ahí, lo voy a leer en español. Dice, realmente la confianza, o sea, la fe la traduce en confianza. Realmente la confianza fuera de oído, pero oído a través de declaración de ungido. ¿Declaración de qué? De ungido. Es decir, declaración, hermanos, es predicación. Predicación, declarar es predicar, hermanos, hablar. ¿Pero de quién hay que hablar? El texto griego dice del ungido. Es decir, de Cristo, hermanos. Este texto, hermanos, la fe que viene por el oír es el oír de Cristo, hermanos, del ungido. Es decir, el texto original, hermanos, lo enfoca en Jesús, hermanos. No lo globaliza en la palabra de Dios. Lamentablemente, por eso algunos hemos generalizado el Evangelio como toda la palabra de Dios y no, hermanos. El Evangelio está enfocado, está especificado en el ungido, en Jesucristo, hermanos. Ahora, déjenme leer otras versiones, hermanos. Por ejemplo, la palabra de Dios para todos es otra versión que tenemos de la Biblia. Voy a leer la versión palabra de Dios para todos. Oigan cómo dice. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. ¿De quién le habla? De Cristo, es decir, del ungido. Así que la fe, hermano, el resultado de oír el mensaje viene de alguien que nos habla de Cristo, hermanos. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Vamos a ver el lenguaje sencillo, hermanos, otra versión. Oigan lo que dice. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Acerca de quién es el mensaje? Esta versión dice de Jesucristo.
la nueva traducción viviente, hermanos. Oigan lo que dice. Así que la fe viene por oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo. Hermanos, entonces, creer el Evangelio, hermanos, es creer exactamente, hermanos, en Jesucristo, hermanos. Sí, hermanos. Se necesita, hermanos, que la fe que tenemos para bautizarnos esté enfocado en Jesucristo. Yo no sé, hermanos, a cuántas personas bauticé. Lo digo por mí, hermanos. Lo digo por mí. Yo no sé a cuántas personas bauticé enfocados en la iglesia, en el estudio de la iglesia verdadera. Yo no sé a cuántas gentes bauticé, hermanos, enfocado, hermanos, en que la iglesia no se practica el diezmo. Yo no sé a cuántos bauticé, hermanos, con su fe enfocada, hermanos, en la doctrina verdadera, hermanos. Y tantos estudios, hermanos, que dábamos, bueno, que yo daba, hermanos. Y a través de muchos estudios, pues ya es que se bautizaba a las personas, ¿no? Pero, ¿y el Evangelio? Entonces, hoy he aprendido, hermanos, que predicar el Evangelio es enfocarse en la persona de Jesús, en lo que Él es, en lo que Él hizo y en lo que Él nos pide para nuestra salvación, hermanos. Esto es predicar el Evangelio conforme a las Santas Escrituras, hermanos. Por eso, amados hermanos, miren, cuando bautizamos a alguien, se necesita que la fe, hermanos, en el poder de Dios esté en la persona que vamos a bautizar, hermanos. Es decir, que la fe esté en el poder de Dios para salvación. Es decir, en la persona de Jesucristo, hermanos. Pero miren, le voy a poner un ejemplo, hermanos. Miren, a veces, hermanos, hacemos campaña. Bueno, por lo regular le llamamos campañas evangelísticas. ¿En qué consisten las campañas evangelísticas? Pues invitar a un predicador que predique en el púlpito y que la iglesia salga a repartir folletos y volantes, hermanos, invitando a la gente a que venga a sentarse acá enfrente del púlpito para que escuche el mensaje. Pero resulta, hermanos, que el mensaje, hermanos, por ejemplo, es el mensaje de la iglesia verdadera. Tema, la iglesia verdadera. El tema general, la iglesia verdadera. Tema específico, vamos a suponer que sean tres días de campaña. El origen de la iglesia verdadera, la adoración de la iglesia verdadera y la salvación que ofrece la iglesia verdadera. Pero se toca el primer tema, hermanos. El origen de la iglesia verdadera. Cuando se termina ese estudio, hermanos, esa predicación, por lo regular, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos preparado un hermano con un himno de invitación para que invite a las personas a que se bauticen. Y se bautizan, hermanos, por la iglesia verdadera. O sea, su fe, hermanos, no está en el Evangelio, está en la iglesia verdadera, de que si se bautiza va a ser miembro de la iglesia verdadera. Pero entonces, hermanos, ¿dónde está, hermanos, la persona de Jesucristo? O cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, hermanos, y hablamos de qué va a pasar en la segunda de Cristo. Y la gente, hermanos, pues sí, oye de Jesucristo, pero solamente oye, hermanos, que va a venir Jesús y que los muertos van a resucitar y el juicio, no sé, dependiendo de cómo se organizan los estudios, los temas, hermanos. Pero, ¿y el Evangelio, hermanos? El mensaje de salvación, ¿dónde quedó? Entonces eso para mí, hermanos, eso me ha preocupado, hermanos. Y por eso menciono esto, hermanos, en estos estudios, pues para que el propósito, hermanos, es que hagamos conciencia. Hagamos conciencia, hermanos, de lo que dice las Santas Escrituras en cuanto a la predicación del Evangelio, porque el resultado, hermanos, como vamos a ver al final de esta clase, de este estudio general, ¿verdad? De predicando el Evangelio conforme a la Escritura, siempre fue el bautismo, hermanos.
Siempre fue el bautismo. Todos los que predicaban el Evangelio terminaban bautizándose. Pero para que el bautismo realmente, hermanos, sea para salvación, la persona tiene que creer el Evangelio, hermanos. Porque si bautizamos a alguien creyendo en otra cosa, como creyendo, por ejemplo, en la iglesia verdadera, creyendo en la doctrina verdadera, creyendo, ¿verdad? Que la iglesia no diezma, creyendo que la iglesia no guarda el sábado, cosas así, pues entonces la fe, hermanos, ¿en qué está? En el momento de su bautismo. Porque miren, hermanos, en Colosenses 2:12, ya leímos el texto, pero vamos a analizar este texto, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice nuestro texto, hermanos: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Fíjense, en el momento del bautismo somos sepultados con Cristo. En el momento del bautismo somos resucitados con él, con Cristo. Pero, ¿cuál es el medio, hermanos, para que seamos sepultados con Cristo? ¿Cuál es el medio para que seamos resucitados con Cristo? El medio, hermanos, es la fe. ¿La fe en qué? En el poder de Dios. Es decir, hermanos, en el Evangelio. El texto dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero si mi bautismo, hermanos, está mediante la fe en la iglesia verdadera, si mi fe está mediante la fe en la doctrina verdadera, en la adoración verdadera, si mi bautismo está en la fe de que ya no voy a guardar el sábado, entonces ya no está, hermanos, la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos, hermanos. Si se dan cuenta, hermanos, en el bautismo tiene que haber una fe específica, hermanos. Un creer específico, y ese creer está en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Es decir, en el Evangelio, hermanos. En lo que Jesús vino a hacer, a poner su vida y volverla a tomar, hermanos. Por eso, hermanos, como conclusión, hermanos, se necesita, hermanos, el Evangelio para poder ser bautizado, hermanos. Si no hay Evangelio, hermanos, no puede alguien ser bautizado sin Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que dijo Pablo, hermanos, allá en 1 Corintios 1:17, el texto que leímos hace un momento. Vamos a leer otra vez y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Dice 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, si nosotros bautizamos a alguien sin predicarle el Evangelio, significa que vamos a bautizar a alguien sin creer el Evangelio. Entonces, podemos decir, hermanos, podemos estar seguros que ese bautismo que estamos ofreciendo sin predicar el Evangelio y sin creer en el Evangelio, ¿podrá salvarle? La respuesta es no, hermanos. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo vana la cruz de Cristo. Es decir, estaríamos haciendo en vano el sacrificio de Cristo, hermanos. Es lo que dice el texto. Por eso, amados hermanos, si usted y yo vamos a predicar el Evangelio, prediquemos quién es Jesús. Prediquemos qué hizo Jesús por nosotros, de que murió y resucitó. Prediquemos qué necesitamos hacer nosotros para nuestra salvación. Oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizarnos. Y cuando bauticemos a alguien, asegurémonos que la persona cree el Evangelio, ¿sí? Para que no sea vano su bautismo, para que no sea vana la cruz de Cristo, hermanos. Pues con esto terminamos nuestra clase de hoy, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias por haberse conectado a su programa El Varón Siguiendo a Dios. Un abrazo para todos. Déjenme saludar aquí a mis hermanos que estuvieron aquí comentando. A ver, tenemos aquí a Maricela Gutiérrez. Bueno, aquí tenemos a Macrina Silva, Reina Falfán, Encarnación Rodríguez, Rubio Chávez, Jesús Manuel González,
Esther Torres, Linda Castro, Ana Medellín, Esther Marisela. Dios les bendiga, hermanos, a todos, hermanos. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga por haberse conectado. Recuerden, hermanos, que estos videos los estamos subiendo a mi canal que se llama Creyéndole a la Biblia en YouTube. Inscríbanse, hermanos, inscríbanse ahí en ese canal para que puedan tener acceso, hermanos, a los videos. Estos videos, hermanos, pues tienen comentarios, ¿verdad? Tienen comentarios, tienen saludos, pero más adelante vamos a hacer videos, hermanos. Voy a hacer estos videos exclusivamente, hermanos, sin ninguna interrupción, ¿verdad? Para que tengan los videos bien definidos, hermanos. Y pues también pueden contactarme por mi celular para los que quieran los estudios para imprimirlos, hermanos, y puedan tenerlos disponibles. También se los puedo compartir con todo el amor de Cristo, hermanos. Pues Dios me los bendiga, hermanos, y esperamos en Dios. No dejemos de compartir este programa, hermanos, del Varón Siguiendo a Dios. Y pues están invitados para la clase de las 6 de la mañana, hermanos, clase de evangelismo por el ministerio Pasión por las Almas Perdidas. Y también, hermanos, la enlazamos con este programa, hermanos, del Varón Siguiendo a Dios. Vamos a orar, hermanos, por favor, les invito a orar. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te agradecemos, Padre, en esta noche hermosa que nos has concedido de poder estudiar, Señor Santo, y poder aprender de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para tener un corazón noble, a tener un corazón accesible, Señor, a tu palabra, para que podamos entender y comprender tu voluntad y ponerla por obra cada día, Señor, y sobre todo servirte, Padre, conforme tú lo demandas en tu palabra santa. Por eso, Dios, danos un espíritu de amor, de poder y dominio propio, para poder entender, oh Dios, y comprender tus mandamientos, Señor. Sabemos, como dijo Jesús, que nuestro espíritu está presto, pero la carne siempre es débil. Por eso, Dios, ayúdanos, Padre Santo, para vencer todo tropiezo que tenemos en la vida. Bendice las necesidades que tenemos, oh Dios, para que tú, Dios eterno, seas glorificado, Señor, tanto en la abundancia como en la escasez que pasamos, Padre. Por eso, Dios, bendice a tu pueblo, bendice este programa del Varón Siguiendo a Dios, para que podamos alcanzar a través de este programa muchas personas, muchas almas, Señor, que tienen hambre y sed de ti. Por eso, Dios eterno, te rogamos que perdones nuestros pecados, nos ayudes a reconocer nuestras faltas, Padre, para que cada día seamos enmendados en tu camino, Señor, que nos has trazado por medio de Jesucristo. Pues en tus manos ponemos, oh Dios, toda necesidad. Si hay alguna petición en el corazón de nuestros hermanos, nuestras hermanas aquí conectados, oramos por ellos, por salud, por soluciones de algunos problemas en la familia, en los matrimonios, Señor, en los hijos, en los padres. Pedimos, Padre Santo, por nuestros vecinos, oh Dios, que están también padeciendo estragos por esta situación, oh Dios, que está viviendo nuestro estado, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos des el amor y la paciencia para salir adelante, Padre, en medio de tantas dificultades. Por eso, Dios, te pedimos también por los hermanos de Álamo, Señor, que estuvimos hoy con ellos. Pues vemos, Padre, la tristeza, Señor, que hay, Padre, y el dolor, Señor, las lágrimas, Padre Santo, que podemos ver, Señor. Te pedimos que tú lleves el consuelo, Padre Celestial, y el ánimo a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas. Y permite, Señor Santo, que la ayuda que nuestros hermanos han estado mandando, Señor Santo, pues sea repartida de una manera equitativa, Señor, para que todos, Padre Celestial, reciban esas bendiciones que tú has mandado a través de la generosidad de tus hijos y de tus hijas, oh Dios, que han puesto un granito de bendición, Padre. Confiamos, oh Dios eterno, de que podamos pasar este tropiezo, Señor, y seamos vencedores, como dice tu palabra. Sigue pues, oh Dios eterno, bendiciéndonos y ayudándonos para que no retrocedamos, Señor, sino que sigamos avanzando a pesar de las tempestades que pasamos. Todo te lo pedimos, todo te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me bendiga, hermanos. Un abrazo para todos. Los amo en Cristo, hermanos. Mañana en punto de las 6, mañana lunes 20 de octubre estaremos, hermanos, en punto de las 6
una vez transmitiendo las clases de evangelismo, hermanos. Dios los bendiga a todos.